poco la atmósfera, no se puede revivir porque ya no existe, ¿no? Solo en pequeñas ciudades o en algunos pueblos muy homófobos, donde la policía municipal es muy agresiva y muy violenta. Pero aquí era sistemático, era cada fin de semana. Ir a los antros clandestinos, la mayoría, las cantinas, ir a los baños de vapor, afuera de los baños de vapor, ir a lo que se llamaba las esquinas mágicas, en donde se ligaba en la calle, a los parques, ¿no? Entonces, era que en los cines, había toda una industria de la extorsión, de la violencia, de la represión. Y eran cosas terroríficas, porque si traías tu agenda, pues ya te fregaste y se fregaron todos los que estaban en tu agenda. Además, te visitaban. La anécdota de Maricruz Olivier, estaban en una fiesta muy sencilla, lesbianas tomando, discutiendo, cantando. Alguien las denunció, llegó la judicial, no cualquiera. Las agarró, vieron, se dieron cuenta de que era Maricruz Olivier y la estuvieron extorsionando hasta que se murió para no denunciarla. Hasta que se murió Maricruz Olivier, sufrió la extorsión de estos hijos de la chingada. Y estos eran casos así también, gente conocida, ¿dónde vives? Y los llevaban a donde vivían, si vivían solos, y les saqueaban todo lo que podían saquearles. O iban a casa de un amigo, o iban a casa de la familia, etcétera. Era realmente terrorífico. Las nuevas generaciones, por fortuna, no conocen este terror, pero sí fue un motor para la rebelión. Me decía Javier Lizárraga, o nos contaba Javier Lizárraga, que de repente la muchachada, los muchachos se reunían en el Carmel, en el Toulouse-Lautrec, en esta calle de Génova, en sus cafés, y que ahí contactaban y de repente se daban cuenta de que había fiestas, no había lugares como hoy en día, sino que habían fiestas de algunas personalidades, de algunas fiestas muy particulares que se pasaban les llamaban fietas. Decíamos, si ¿es fiesta o es fieta? Entonces la fieta era esta. Ok. Y que se podía organizar una fiesta, pero si ¿Sí? alguna mana se enteraba que no había sido invitada o le tenía envidia y celos a alguna de las participantes, o cualquier vecino se daba cuenta de que era una fiesta de ambiente, Ajá. porque no existía ni la población ni la comunidad gay, éramos de ambiente. Sí. Inmediatamente llamaba a la policía y bastaba la llamada para que se las cargaran a todas. Sí. Incluso Xochitl vendía fiestas. Por eso nosotros al principio no teníamos tanta inquina contra Xochitl, porque Xochitl lo que hacía era, hacía fiestas, iba y chao, se salía y al rato llegaba la policía. Entonces era, porque ella tenía muy buenas relaciones con las gentes de la judicial. Que, por ejemplo, Xochitl era la madrota tenía artistas y tenía jóvenes y chavitas para complacer a los políticos. Xochitl también fue una mujer que utilizó este medio de la prostitución o del trabajo sexual para hacerse de poder. Sí. Y tenía sus protegidas, porque así como malvada podía ser, como en como la enfermera de María de mi corazón. María de mi corazón, sí. Podía ser también una madre protectora y alcahueta. Y esto como para que veamos que no todo era blanco ni todo era negro. Había unos matices que nos podía sorprender. Y fue en este caldo que se fue construyendo el Frente de Liberación Homosexual, ¿verdad? Así es. Sí, estábamos metidos en un ambiente que no era nada propicio para la organización gay, ¿no? Pero, y fíjate una cosa interesante, salíamos y contábamos a nuestros amigos, es que vamos a ir, las reuniones eran los domingos, vamos a ir a una reunión del gay, porque así le llamaban. Voy al gay, era irse meter a casa de Nancy Cárdenas o de Emma Aldama,
o de Jorge Esteves, quien prestara su casa, ¿no? Ahí Ok. íbamos. Era la cosa que tenía que hacerse los domingos en la tarde. Y sí había mucha efervescencia, mucho interés de mucha gente, ¿no? Y claro, las leyendas corrían por todos lados, los que nunca habían ido, y que pues ya, locas como somos, andábamos ahí en el chisme inventando orgías y cosas que nunca sucedieron, ¿no? Pero era interesante, muy interesante la respuesta de la gente, que se sorprendía, pero que sí se sentía llamada a participar y sentía que ya había algo que se estaba haciendo, ¿no? Que eso fue muy bueno. Nos platica tanto Monsiváis como en algún momento lo escribe Luis González de Alba en La mecedora de Nancy, que Nancy leía artículos o leía periódicos que mandaba Monsiváis desde Inglaterra, Uh este -huh, contacto que hubo con el movimiento inglés de alguna manera, uh -huh, para crear cierta reflexión con los jóvenes y con los no tan jóvenes que uh -huh. acudían a estas reuniones, como inclusive por ahí se llegó a ver al mismo Sergio Pitol, ¿no? Sí, claro, porque además Sergio Pitol era pues muy amigo de Monsiváis, ¿no? Eran íntimos, ¿no? Y se tenían un departamento en la calle de Tigris, ahí un leonero muy interesante, este, donde José Emilio Pitol y Monsiváis se reunían para platicar y tener sus cosas, pero también llevaban a sus entreguitos. Y, por ejemplo, ¿cuáles eran los temas que Nancy les leía? ¿Se los leía y traducía al mismo tiempo? ¿Ya llevaba traductor? No, Este, eran panfletos los que nos mandaban. Por ejemplo, había unos panfletos sobre la antipsiquiatría, es decir, cómo desarticular el discurso psiquiátrico o psicológico, ¿no? Psicologista, para condenar la homosexualidad. Había también documentos para contrarrestar toda la homofobia eclesial, ¿no? Había otros en donde había precisamente comparativo entre la legislación latinoamericana en su mayoría, y la legislación británica, ¿no? En donde la británica y norteamericana son muy, muy homofóbicas, que provienen del conservadurismo protestante, y la ley en México se deriva del código napoleónico, en donde a Napoleón le valía gorro si hubiera homosexuales o no. Entonces la homosexualidad no está contemplada en ningún momento en los códigos, en el código napoleónico, y por consecuencia en ninguno de los códigos o en la mayoría de los códigos penales en América Latina, cosa que no sucede en los códigos penales que provienen de los británicos, en África, por ejemplo, ¿no? En Asia. O sea, toda esta legislación restrictiva, punitiva, discriminatoria, tiene su origen en la legislación británica. Los gringos la tomaron y los africanos y asiáticos también, de las colonias británicas. ok, un momento, por favor. Es, sí, ok. Se solicita que N1K3R le pase la condición de anfitrión a Eugenia Gutiérrez, porque hubo una falla técnica y le pasaron la modalidad de anfitrión a N1K3R. Entonces, si usted es N1K3R, le solicitamos que le dé la condición de Regresen. administradora, le ceda la corona a Eugenia Gutiérrez para, sí, cosas que suceden con este Zoom. ¿Ya? Ya hice el llamado, Eugenia. Yo espero no, todavía no. NK1
3R, por favor. Ahí está Eugenia Gutiérrez. Cédale la corona, cédale el host de anfitrión, por favor. No era para usted, era para Eugenia. Pero bueno, así son las cosas en la tecnología. ¿Continuamos? Ok. Continuamos. En lo que se hace la sesión de la corona. Sí. Ajá. Ok, ya. Dice, Indesol es el hospedador. Ahora, ¿quieres la hospedadora, Mana? Ok, bueno. Entonces, en esta cuestión de aprendizaje de los movimientos europeos, que es algo muy rico, porque el movimiento de liberación homosexual se va a nutrir tanto de Estados Unidos como de Europa. Sí. Estamos hablando del Frente de Liberación Homosexual. Una de las grandes interrogantes que hay es, ¿por qué no salió el Frente de Liberación Homosexual? ¿Por qué estuvo confinado a un espacio? ¿Qué fue? No tenían idea de salir, no era un propósito, y aparte era un grupo mixto, de esas rarezas que todavía hoy en día tenemos, ¿no? Grupos mixtos. ¿Cuán divididos estamos? Sí. Fíjate que nunca se planteó como una meta del Frente de Liberación Homosexual salir a la calle. Las propuestas de salida vinieron desde los más jóvenes, desde los jovencitos que estaban en CCH. Fernando Esquivel, Carlos Toimil, los más notables, porque Carlos y Esquivel tenían 16 años cuando empezaron a ir al Frente de Liberación Homosexual. Y era el freak total, no sabes, era el sacón de onda absoluto de Luis González y de Nancy porque eran menores de edad. Entonces era muy fuerte la presencia de estos dos, que después fueron pilares del FAR, en el Frente de Liberación Homosexual. Y ellos fueron los únicos que se atrevieron a decir que teníamos que salir. Claro, fueron aplastados, pero casi por todos, ¿no? Porque ninguno teníamos esa meta, ¿no? Por una parte. Y por la otra, pues era la paranoia que traían quienes habían sido perseguidos muchísimo, muy frecuentemente, por ser comunistas, que eran el núcleo fundador del Frente de Liberación Homosexual. Eran comunistas que habían sufrido en carne propia cárcel, madrazos, persecución, agresiones, amenazas. Entonces traían todo eso y lo traspolaban a lo que estábamos haciendo en el FLH, ¿no? Nosotros, ajenos nosotros a toda esa, a ese cúmulo de experiencias negativas que los orillaban a que no querían exponerse ni exponernos, ¿no? Bueno, tú también eras de los chamacos, al igual que Braulio Peralta, ¿no? Sí, bueno, Braulio Peralta fue un poquito después, fue cuando ya nosotros habíamos salido del núcleo de Nancy, porque el hecho de que fuéramos grupo mixto generó una división irreconciliable. ¿Por qué? Porque veníamos de dos mundos diferentes. Nos habíamos construido diferentemente, tanto homosexuales como lesbianas en aquellos años. Las lesbianas eran mujeres muy fuertes, poderosas y de presencia muy fuerte, muy agresiva. Se llamaban entre ellas, se llamaban los compadres, ¿no? Oye, compadre, ya llegaste, limpia las tuercas y el aceite que dejaste. Así se bromeaban, ¿no? Entre ellas. Eran mujeres y trataban a los homosexuales que iban, a muchos de los chicos que iban al FLH, pues como jotitos, como sus eunucos, ¿no? Entonces, empezaron a haber muchas contradicciones ahí entre ellas. Y la peor de todas fue el pleito que hubo entre José María Covarrubias la Pepa y Tina Galindo. Eso fue la ruptura completa ya del FLH bajo la égida de Nancy. La bofetada del equinoccio, ese equinoccio, no, del solsticio de verano, la bofetada del solsticio de verano en Xochicalco, donde habíamos ido, Nancy
nos daba un elemento diferente de socialización y de intercomunicación entre nosotros al llevarnos a excursiones para que pudiéramos convivir de una manera diferente, sin alcohol, etcétera. Entonces fuimos a Xochicalco y durante todo el trayecto en el camión, Tina Galindo estuvo molestando, pero molestando así a Pepe Corroes. Pepe Corroes tartamudeaba un poco, bastante. Pepe Corroes, y Monsiváis le puso la tartas, entonces tartamuda. Entonces, todo mundo, para molestarlo, le decía tartas, y esta mujer le venía molesta y molesta en el camión. Ya le decía, habla rápido, cállate la boca. Pero bajita la tenaza, ¿no? Llegando allá, estábamos abajo esperando la luz del sol que iba a iluminarnos y a ilustrarnos ahí totalmente. Antes se podía entrar, ya no. Entonces, de repente, se oye un pinche lesbiana de la Pepa que le estaba diciendo a esta mujer. Y la otra, ¡zas!, le soltó una bofetada a Nancy. Ahí fue el zafarrancho, se agarró, se acabó la excursión. Y la siguiente semana fuimos al gay, pero ya Monsiváis me había mordido la orejita para que Nancy Cadenas, porque así le puso, que era una represora y que estalinista y quién sabe cuánta cosa, y que ya voy de pendejo a reclamarle a Nancy. Y en ese momento, en el reclamo que hubo la semana después del solsticio de verano, nos corrió. Y ya estoy harto de ustedes, ya no quiero saber nada de ustedes. Y Luis Prieto igual, ya puro lío con ustedes, vámonos de aquí, sáquense. Y nos fuimos. A ver, háganle como quieran. Dijimos, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues lo hicimos como quisimos, nos llevamos a la gente que se quiso ir y nos fuimos a Mártires de la Conquista, donde teníamos una casita, donde vivíamos Rafael y yo, y ahí fue donde hicimos la segunda etapa del Frente de Liberación Homosexual, ¿sí? Porque esa terminó en 72, este pleito, ¿sí? Y de 72 a 74, a mitad de 74, estuvimos en Mártires de la Conquista, en otra etapa. wow, 74. Sí. Es que yo nací en ese año. Fíjate nada más, que fue cuando se insertaron, fueron ahí Braulio Peralta y Armando Sariñana, que eran unos jovencitos también. ¿Sí? Bueno, en esta segunda etapa del Frente de Liberación Homosexual, ¿se dio el contacto o qué fue lo que pasó para que surgiera Sexpol? O si también dentro de este rompimiento con Nancy, por otro lado, nace Sexpol. Sí, mira, Antonio Cue, que era psicoterapeuta gestalt y reichiano, y su hermano, ellos daban terapias a gente gay, a Juan Warner, a Ignacio Álvarez, a un montón de gente, en lo personal. Pero como Antonio estaba también dentro del FLH y se daba cuenta, porque era un hombre muy perspicaz, muy inteligente, muy agudo, muy observador, se daba cuenta que tenía que haber trabajo en todos nosotros, que no habíamos trabajado nada, éramos unas chivas locas, ¿no? Okay. Sí, de veras, no, éramos desmecatados, éramos excesivamente bote pronto, ¿no? Y así decía él, así no pueden ser las cosas. Ustedes tienen que trabajarse, ustedes no pueden salir a la calle, nos dijo, punto. Así como están, no pueden salir a la calle. Entonces, cuando rompimos, bueno, cuando Nancy nos corrió, porque no rompimos, nos corrió. Siguiente lámina, por favor. Perdón, sí. A las Siguiente. otras láminas, sí. Siguiente, porque ya pasamos. Sí. Ahí estás tú de chiquitito y Carlos Monsiváis. Sí. Siguiente. Sí. Aquí vamos a parar un poquito. Lo del FAR, sí, del Frente de Liberación, que está el Frente de Liberación, luego el FAR, pero antes del FAR es Sexpol, porque lo que estábamos haciendo era una terapia que incluía lo sexual, lo político y lo psicológico. O sea, era un conjunto de elementos que conformaban las sesiones, ¿no?
que nos daba Antonio. Entonces, había mucho trabajo con el cuerpo a partir de la bioenergética, en donde nos ponía realmente en posiciones muy duras, difíciles, para romper corazas de resistencia entre nosotros. Y después había una terapia, una puesta en común con terapia Gestalt. Y entonces ahí empezamos nosotros a ver todos los nudos que traíamos atorados, ¿no? La homofobia internalizada, el odio a sí mismo, la incapacidad de relacionarse de una manera que no fuera agresiva, el miedo que sentíamos por ser homosexuales, la vergüenza que también teníamos porque nos descubrieran. O sea, toda esta gama de sentimientos y de cosas que nos suceden y que les suceden a muchos homosexuales todavía, lesbianas, etcétera, él las trabajó con nosotros. Nos sometía realmente a sesiones muy duras y tardamos 2 años con él, del 75 al 77, que fue cuando nosotros nos salimos, no rompimos, ¿no? Nos salimos de ese Expol porque nosotros ya queríamos salir, sentíamos que ya estábamos listos en el 77, pero él decía, todavía no están ustedes listos, ustedes todavía no son grupo, necesitan más trabajo, necesitan más organización, necesitan más visión y más paciencia, ¿no? Entonces Entonces, eran de veras consejos muy sabios, ¿no? Que, que desestimamos hasta cierto punto, porque no salimos inmediatamente, que no salimos de ese Expol, sino hasta el 78 y en un momento propicio, ¿no? Pero así fue la construcción. Frente de Liberación Homosexual, etapa 1 y etapa 2, luego Sexpol y luego FAR. en, en esta, qué bueno que nos ayudas, porque yo había creado este diagrama que ahora va a tener que cambiar un poco para explicar más sobre cómo se fue construyendo esta genealogía del movimiento, que bueno, Jan siempre menciona que, bueno, hubo una partición original y bueno, ella tiene su matrilínea genealógica, ¿no? Una genealogía matrilineal. Y nosotros tenemos una matriarca en Nancy Cárdenas y bueno, padres Pero ausentes. fíjate, el movimiento lésbico es previo al movimiento gay. Ellas empezaron a trabajar toda la cuestión del lesbianismo desde antes que nosotros, ¿sí? Okay. Empezando por Nancy, vamos, ¿no? Sí. Empezando por Nancy. Entonces, las mujeres han estado en la vanguardia, no han sido tan visibles, ¿no? Como nosotros, los gays, ¿no? Pero las mujeres empezaron antes. La Coalición Nacional de Mujeres, efectivamente, Ácratas, donde estaban Jan, luego Lesbos, que se sale de Ácratas, y luego de Lesbos, Oikabet. Así es más o menos la cuestión con las letras, pero son previas a nosotros. Y es que hay que hacer siempre ese reconocimiento de que las lesbianas fueron las que abrieron, ¿sí? Así como en la calle las que abrieron fueron las vestidas, en la cuestión sexopolítica, las mujeres fueron las que abrieron. Y quiero mencionar dos cosas al público. Para empezar, estamos nombrando a las identidades en su momento histórico tal cual se les llamaba, para que evitemos esta idea falsa de lo políticamente correcto. Sí. Antes de este siglo, las personas que ahora llamamos trans no tenían esta identidad. Muchas de ellas se reconocían a sí mismas como homosexuales femeninos y casi la cúspide de lo que era ser un homosexual. Sí. Por un lado. Y por el otro, la identidad lésbica fue una identidad que se fue cosiendo poco a poco. Nancy no se llamaba en primer, no se identificaba como lesbiana, sino como mujer homosexual, porque también había toda una situación de represión y de autoflagelamiento, por decir algo, con la palabra lesbiana. Entonces, digamos que en esta génesis, por eso hablamos que el movimiento de liberación homosexual
nace primero en este sentido, aunque ya hay trabajo, mucho tiempo detrás y que veremos en la siguiente sesión con Adriana Fuentes. Ahorita vamos a pasar a la siguiente lámina y les voy a pedir a quienes tengan preguntas que las vayan anotando en el chat y al final las vamos a ir contestando. Bueno, ya hablamos un poco de Xóchitl, la reina Perdón, de reinas. perdón, Alonso. Nada más. eh, Eh, es- eh, bueno, está Xóchitl, reina de reinas, y vamos a pasar a la siguiente lámina. Hasta, hasta donde yo sé, Juan Jacobo y le hicieron a esta Xóchitl una entrevista, ¿no? Sí, para del otro lado le hicimos una entrevista que va a salir publicada en un libro que se llama Voces del Otro Lado, a final de año. Ok. Sí, y donde ella de plano así nos dijo, bueno, fue una entrevista muy, medio rijosona, ¿no? Pero medio peleonera. Nos reclamó que la habíamos maltratado, le reclamamos que había sido una madrota y nos dijo, bueno, soy leonona y qué, con todas sus letras. Fue una interesantísima entrevista, muy entrevista, porque a final de cuentas logramos, tanto ella como nosotros, acercarnos y hablar ya sin todo el bagaje que traíamos desde el principio, ¿no? Sí pudimos platicar con Xóchitl y se portó muy, muy generosa, muy amable con nosotros, ¿no? Vimos el otro lado de Xóchitl, ¿no? Que en el bote pronto nunca habíamos tenido la paciencia de verla como una mujer diferente, ¿no? Entre varios documentos que muchos hemos escarbado y otros conocieron de primera mano, se encuentra este que se llama Contra la práctica del ciudadano como botín policiaco, que es muy curioso, pero la autoría viene de un documento por lo menos hecho a 3 manos, Nancy, Carlos y Luis González de Alba. No es una salida abierta del Frente de Liberación Homosexual, pero es un documento creado por el Frente, si mal no Sí, recuerdo. mira, aquí creo que la inteligencia de Monsiváis en ese sentido, cosa que nosotros le criticábamos mucho porque queríamos calidad del closet, no lo iba a hacer. La inteligencia de Monsiváis y de muchos de ellos era cómo parafrasear las demandas de un grupo militante en un escrito que fuera aceptable, que fuera digerible para la mayoría de las personas, ¿sí? Cuando salió este documento, a mí se nos hizo a nosotros, los más radicales, que era un documento muy mediatizador. Necesitaba ser mediatizador. No podía ser de otra manera. No era el tiempo. Y era un momento clave para romper con el silencio, ¿no? Y hacer la denuncia, sin tener que exponerse, ponerse de pechito, pareciera si son los putos los que están haciendo esto. No, somos ciudadanos nosotros, los que estamos ahí. Yo no firmé, por cierto, porque no me invitaron, pero la idea era que fuera un documento que sirviera para sensibilizar, para denunciar, para manifestar un punto de vista que no podía ser manifestado en frases militantes aquí, definitivamente, ¿no? Y esto es muy interesante porque finalmente los homosexuales, nosotros los homosexuales, empezábamos a tener conciencia de una ciudadanía. Estábamos dejando la victimización y empezábamos a ser creativos y empezábamos a defendernos como ciudadanos. Creo que fue un gran paso. Sí lo fue. Fue un gran paso y a mí, yo lamento mucho que este documento no haya circulado más dentro de las propias comunidades, ¿sí? Sino que tenía otro público, no era el público de la base, sino era el público de la política, era el público del poder, era el público de los intelectuales, ¿no? Era el público de los tomadores de decisiones, ¿sí?
pero no estaba dirigido hacia, no lo compraban, vamos, ¿no? Los gays y lesbianas las vestidas. Entonces, este debía haber circulado más, no circuló. Se quedó metidito por allá en un archivo, ¿no? Es una lástima, ¿no? Bueno, el detonante de la salida pública, bueno, debió haber sido como un corolario de toda esta lucha previa, ¿no? También. Siguiente lámina, por favor. Realmente tenemos que hacer un libro sobre todos estos documentos. Se tiene que hacer. Sí, lo tendremos que hacer, Juan Jacobo. Lo tendremos que hacer, ya tenemos otra. Esta es otra genealogía. Aquí voy a contar un poco la historia que me contó mi maricónica madre, Javier Lizárraga. Javier estaba y José Ramón Enríquez estaban en España hacia finales de los 70, 77 más o menos, me parece. Y en esa época, Javier estaba estudiando, José Ramón Enríquez ya era un editor, por lo menos hizo un primer libro sobre los homosexuales en la sociedad enferma, si mal no recuerdo, ese es el título. Y aparte de la pluma de José Ramón Enríquez, en ese libro incursiona Javier para hablar sobre la homosexualidad. Es un libro. Y Bruce Banksy también. Ah, sí, y Bruce. Y Bruce, en aquel entonces pareja de José Ramón. De José Ramón. Ajá. José Ramón y Javier ya tenían una amistad de tiempo atrás. Se conocieron en un lugar de ligue y bueno, se fueron a tomar copas y a celebrar que seguramente si sus padres se hubieran enterado que ellos eran homosexuales, ganaban como bando republicano la Guerra Civil Española. Esto lo tomo en cuenta para saber quiénes son José Ramón y Javier. Son hijos de refugiados, de exiliados de la República Española, y Javier regresa a España, estudia en España y junto con José Ramón Enríquez se va dando cuenta de lo que se está empezando a tramar en Barcelona, que es un activismo homosexual muy, muy particular. Invitan a algunas amigas que vivían aquí en México y que eran pareja en aquel entonces, Alma Aldana y Claudia Hinojosa, también activistas importantes del movimiento, y se van, ellas van de visita allá a Barcelona y Javier, José Ramón, Bruce, las llevan a las reuniones donde se está fraguando la primera marcha del orgullo allá en Barcelona y se preguntan por qué no está pasando esto en México y pretenden en aquel momento comenzar a hacer una agrupación. Les toca la primera marcha en Barcelona, les tocan los tiros de balas de goma y la persecución que hizo la policía todavía franquista, me parece, o con resabios de franquismo allá, y vienen a México y conocen Sexpol. Y se quedan maravillados porque en Sexpol están haciendo lo que hicieron con los jóvenes del FARC, rompiendo corazas, están trabajando cultura, están trabajando elementos de política y están empezando a tener esta idea de conformarse como grupo. Y Sexpol los aloja hasta que en algún momento Braulio y José Antonio, yo creo que como sucede como con casi todos los padres, por lo menos si no ideológicos, sí reales, dicen, bueno, pues como que ya está mucho que estés aquí, que estén aquí, es momento de que ustedes encuentren su espacio. Y es así que Lambda
nace como un grupo mixto de hombres y mujeres. Un grupo que evidentemente tiene más filiación trotskista, un grupo que va a ser de clases medias, medias altas, más acomodadas, un grupo que finalmente va a tratar de hacer un pequeño, de tratar de hacer estas actividades culturales al igual que las hacía Sexpol. Y bueno, en esta genealogía vamos a ver que está el GAR, que estuvo tanto en Lambda, las simientes del GAR estuvieron tanto en Lambda como en el FAR, con la MEMA que fue de las voces disidentes en Lambda, porque también hay que ver que los grupos tenían al interior disidencias y Lambda no fue la excepción. Había un grupo que quería, al igual que algunos del FAR, salir. Había otros que no querían salir todavía, que no se sentían totalmente preparados. Había este miedo a que si se saliera, la policía los agarrara y empezaran las extorsiones muy, muy común en aquella época. Y hubo inclusive un pequeño, gran rompimiento dentro de Lambda, donde esas voces disidentes, como Alex Leder o como la MEMA, pasaron de Lambda al FAR. Y creo que también sucedió de alguna manera con la Pepa Covarrubias, porque de haberse integrado un poquito en Lambda, después se separa y crea Cultura Gay. Y finalmente, en el ocaso de Lambda, o después de Lambda, gente de Lambda crea tanto Cálamo como el grupo Guerrilla Gay. Hasta aquí esta redacción de esta lámina. No sé si tú quieras complementar. Sí, nada más un comentario. El GAR, bueno, como lo tienes ahí, habría sido más bien la corriente democrática de Lambda. Así se llamaran la MEMA, la Vicky Ontañón, Alejandro Ledesma y Hugo Patiño, que eran los 4 de la corriente democrática de Lambda. Y esos se salieron de Lambda como corriente democrática. Se generan como GAR cuando el FAR se disuelve en el 81. Entonces ahí es donde la MEMA, que era parte del FAR ya, decide que su grupo se va a llamar Grupo Homosexual de Acción Revolucionaria para mantener un poco las siglas, ¿no? Pero ahí yo te sugeriría que le pusieras, en vez de GAR, le pusieras Corriente Democrática de Lambda, porque, y posteriormente fue el GAR, pero el GAR fue hasta que el FAR se disuelve, ¿no? Sí. Ok. Y la Pepa, después con su círculo cultural gay, nunca se afilió realmente al FAR. Trabajaba con Lambda y trabajaba con FAR. Que era una cosa muy interesante, ¿no? Porque digamos, su cuenco fue el Frente de Liberación Homosexual. Después Lambda, porque él no participó en Sexpol, después Lambda y después fue el Centro Cultural Gay. Pero cuando se separó de Lambda, no se unió al FAR, pero sí trabajó con los dos todo el tiempo. Nos quedamos congeladas. Sí, creo que se congeló por un momento, Alonso. Se quedó pasmada, Alonso. Sí, ahorita viene de nuevo. Pero es bien interesante, sobre todo, mira, lo de que hubiera un grupo de lesbianas, un grupo mixto de gays y lesbianas y un grupo predominantemente de gays, pues le dio una riqueza al movimiento y también le dio, claro, muchos motivos de conflicto, ¿no? Que pues hicieron su estallido en el 84.
donde ya hubo una ruptura total de los grupos que conformamos en un momento determinado, la coordinadora de grupos homosexuales. Así se llamaba, incluyendo a los de Lambda, ¿no? Le digo a las chicas de Oikabet, ¿no? Pero sí fue interesante que desde el principio hubo participación, digamos, de todas las manifestaciones de la diversidad, del ámbito del mundo de las personas, de la diversidad sexual. Se nos fue Alonso. Sí, creo que se desconectó de la sesión. Vamos a esperar un ratito a ver si es posible que se Sí, vuelva a conectar. ok, sí. No sé si por el momento quieres continuar con la presentación. Si quieres, pásale a la siguiente eh, transparencia, al diapo. Sí. Bueno, aquí están, en la primera están Braulio Peralta, que era el director de Sexpol, y Alma y Claudia, y en el otro está Javier, también jovencísimos todo el mundo. Era una cohorte muy, muy joven, los inicios del movimiento. Y por eso había tanto vigor, tanta innovación, tanta enjundia, ¿no? Todos queríamos hacer cosas de la manera en que pudiéramos hacerla cada quien, a veces conflictuándonos entre nosotros, pero fue una época muy, muy rica, muy rica, muy rica. A pesar de las desavenencias, ¿no? Que fueron muy fuertes también, no hay que negarlo. Pero fíjense que a lo largo del tiempo, esas desavenencias no se convirtieron en enemistades. Entonces, que eso es muy interesante porque también como nos formamos para una meta común, queríamos el bienestar de las poblaciones, queríamos que acabaran la represión, la discriminación, todo esto. O sea, los tres grupos, las tres organizaciones, todas las personas que trabajamos en esos grupos, estábamos realmente comprometidos desde el propio cuerpo para que las cosas cambiaran. Y sabíamos que iban a cambiar, sabíamos que teníamos que tener paciencia, sabíamos que teníamos que esperar a momentos propicios para hacer actividades que no podíamos hacer en otro momento. Sabíamos que el llamado que íbamos a hacer a la gente para que se reconociera de manera diferente iba a tener tarde o temprano sus frutos, ¿no? Bueno, pues aquí estas dos fotografías que son parte del archivo fue algo que nos dejó Miguel Ángel Cano, que es una exposición en Sexpol, donde está Braulio Peralta al centro, junto con Claudia Hinojosa, de lentes, y Alma Aldana, con una amplia sonrisa. Y del otro lado se encuentra Javier Lizárraga, para que vean que mi madre también fue joven. Y guapa. Y guapa. Y guapa. Y ya cuando fumaba, porque ahora ya dejó de fumar. Y esto que ahora se hace en lo que es en el Festival Internacional de Diversidad Sexual, o que se hizo en la Semana Cultural, esto que llegó a ser tanto el FAR como el Círculo Cultural Gay, estas actividades o el simiente de las actividades empezaron, digamos, no nada más con Hugo Patiño, también empezaron con Sexpol, y yo creo que tenemos una tradición donde la cultura, la protesta y la política en diversos colores han ido de la mano. Sí. ¿Cómo lo viviste? Sí, estaba comentando un poco antes de que te unieras de la riqueza que había en los grupos, ¿no? Un grupo predominantemente de hombres gay, otro mixto y otro de mujeres, ¿no? Como la presencia de todas las manifestaciones de la diversidad sexual, estábamos ahí, ¿no? Y cómo eso enriqueció, y que a pesar de que te comentaba, y no sé, también seguramente tú tienes una opinión al respecto, cómo a pesar de la ruptura tan fuerte que se dio a partir de Eutanasia al Movimiento Lilo, nunca llegamos a enemistarnos.
Nunca llegamos a odiarnos, ¿sí? Éramos duros entre nosotros. Nos decíamos, pero hasta de lo que nos íbamos a morir, pero sin odio, que es una cosa muy interesante que hay que rescatar siempre, ¿no? Por eso tanto cariño que nos tenemos ahora los viejos, ¿no? El cariño enorme que le tengo a Javier Lizarraga, a Braulio Peralta, a toda la gente de antaño, a Jan, a todos. Teníamos posturas políticas distintas, muy diferentes. Pero fíjese cómo el trabajo que hicimos en nosotros mismos a lo largo del tiempo, en la construcción de los primeros años del movimiento, nos ayudó a transformarnos nosotros también como seres humanos, ¿sí? A tratar de manera diferente el disenso, el desacuerdo, ¿no? La diferente postura política, ¿no? Entonces, sí hay esas cosas, yo creo que hay que rescatarlas porque en este medio donde vemos que surge un grupo y se enemista con el anterior y se enemista con el otro, es que quizás porque no tienen todavía algo de qué asirse, algún antecedente histórico que diga que no tienen que ser así las cosas, ¿no? Ok, sí, siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por ahí, ok. Rescato esto porque es muy importante dar a conocer que el movimiento no era un movimiento menor, que la policía no la tuviera entre ceja y ceja. Y era de importancia para la Dirección Federal de saber qué es lo que estaban haciendo la población homosexual. Y estas son fichas que se rescatan y donde se encuentran nombres como el de Juan Jacobo Hernández, para que veas que te tenían fichada desde muy pronto. Estaba yo fichada y protegida, además. Y protegida, sí. Sí, porque llegaban los agentes de gobernación, de la Dirección Federal de Seguridad, llegaban disque de periodistas a hacernos preguntas, qué van a hacer, etcétera. Pero nos los cachábamos que eran quién eran, ¿no? Entonces, Ignacio Álvarez y Carlos Emil, que eran bien lángaras, nos invitaban a su casa, les daban toda la información porque teníamos que dárselas. O sea, aquí andábamos, porque así nos protegían, ¿no? La verdad. Y se los echaban. Fue increíble. O sea, los propios de la dirección que iban a sacar la sopa a las casas de Nacho y de Carlos Toimil, pues acababan ahí ensabanados con ellos. Y cuando íbamos a las marchas, a los eventos, siempre se acercaban a nosotros, a ver qué es lo que van a hacer, qué van a decir. Y les dábamos la información. Pues, ¿qué teníamos? La íbamos a decir de todos modos en público, que no se las dijéramos ahí como pseudo reporteros, pues no cambiaba absolutamente nada las cosas, ¿no? Pero sí había este tipo de seguimiento, ¿no? Y tan ridículos que parecían porque dizque eran periodistas. Hubo un momento en el mitin del 27 de julio que un imbécil que traía una cámara se empezó a preguntarme si yo pensaba que el procurador, porque habíamos ido a ver al procurador Alanis Fuentes para una cuestión de crímenes, etcétera, que si pensaba que nos habíamos acercado a él porque si era homosexual. Y le dije, ¿qué tipo de pregunta estás haciendo? ¿Eres periodista o eres aquí de estos, ¿cómo me acuerdo cómo le llamaban? A los que, oreja de gobernación, ¿no? Pero sí, filmado, hay muchos videos filmados de nosotros, a cualquiera agarraban y le preguntaban. Entonces, hay un rico material por ahí que habría que rescatar algún día. Ok, vamos a irnos un poquito rápido porque dicen que tenemos tiempo hasta las 7, entonces vamos a ver si la otra lámina, ¿Cuánto nos falta? Pues que es que hasta las 7, entonces... ¿Pero qué hora es ahora? Son las 6:28, 6:30. Ah, bueno, todavía tenemos un ratito. Bueno, esta es una lámina sobre el Valle de los Caídos, que es una marcha, y un policía le dice a otro, caray, mano, ¿no extrañas esas manifestaciones en las que nos echaban piedras? Y le dice el otro, sí, mano, en estas nuevas nos dan de besitos.
y sale la manta del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Y dice una pancarta, puño cerrado y caído, ¿no? Como estos, hoy en día nos causa mucho humor, mucha hilaridad, pero en aquel entonces ya la prensa empezaba a tomarlos en cuenta. Sí. Y para denigrarnos, ¿no? Porque editoriales, todas las cosas que tenían era siempre darnos en la torre, ¿no? Pero muchas veces nos esperaban la respuesta porque nos dirigíamos a las redacciones a mentarles la madre y a hacer escándalos, ¿no? Entonces, pues, y si se están dando fueron cuenta, cambiando. Y si se fueron cambiando. Si se están dando cuenta, a quienes nos ven ahorita, estamos mostrando maneras que había antes de protestar, cómo se protestaba antes, para que cuando les toque a ustedes protestar sepan que no hay hilo negro ni chocolate aguado, que pueden tomar todas estas ideas para hacer de la protesta algo suyo. ¿Sí, Juan Jacobo? Así es, sí. Y ahora fíjate, lo de la prensa, que era otra de las cosas que nosotros estábamos tratando de cambiar, los periodicazos, la denigración, la exhibición, la picota pública, la burla, la humillación, en Alarma, en Alerta, en el Gráfico, Universal Gráfico, en Ovaciones, en la prensa, en todos estos medios amarillistas, ¿no? Que escurrían sangre y pus por todos lados. Hicimos mucha labor para que cambiaran y finalmente dejaron de vender sus portadas exhibiendo a los jotos, ¿no? Alarma se fue para abajo con sus portadas clásicas, ¿no? De travestis y de gente humillada, ¿no? Se acabó, literalmente. No tenían ya materia porque éramos el 50% de su éxito. Okay. Tanto de Alarma como de Alerta. Se acabaron. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Bueno, creo que esto ya más o menos lo platicaste. Cuáles fueron las diferencias de cada una. Y ahora vámonos al momento, digamos, cumbre, que es cómo fue este paso para la salida de la Marcha de Liberación Homosexual, que sé que fue, hubo un paso anterior, en julio del 78. Sí, en julio del 78 es la primera manifestación pública de homosexuales, ¿no? Es la primera vez que un grupo de homosexuales planteaban postulados sexopolíticos, ¿no? En contra de la represión. Y ese fue el 26 de julio, que bueno, fue anecdótico, salimos en protesta un poco por el regaño de Monsiváis, que nos había hecho porque habíamos atacado a Roberto Cobo por unas declaraciones autohomofóbicas que había hecho. Bueno, en fin, fue un sainete ahí, y la manera en que nosotros teníamos para responderle, porque nos ninguneó, fue que nos habló el 25 de julio y dijimos, pues vamos a salir el 26, porque íbamos a salir de todos modos cada quien en los contingentes que les correspondía. Yo iba a salir con el sindicato de la UAM, la gente iba a salir con sus sindicatos o con sus contingentes de estudiantes, pero en este caso nos hicimos nosotros la manta para salir como Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Entonces, esa fue la primera vez y estuvo en toda la prensa, si hacen una laborcita hemerográfica, del 27, 28 de julio del 78, en toda la prensa, salió esta salida pública, ¿sí? Fue, ahora, en el 78 también, afortunadamente, como ya habíamos estado trabajando al mismo tiempo, fíjense, Oikabet, Lambda y nosotros, pero sin conectarnos, sin interseccionarnos, finalmente la salida detonó la presencia de los demás grupos. No es que no hayan existido antes, sino que no habían dado el paso para salir. Esto los animó y juntos tuvimos reuniones, nos conocimos en ese año y tuvimos varios meses de preparación para el 2 de octubre,
para cerrar y salir como una coordinadora de grupos homosexuales en el 2 de octubre, que esa es la que a Monsiváis le gustó más y sí le dio toda la difusión posible, ¿no? Que es bueno, toda difusión es buena. ¿Y cómo se fue fraguando la primera marcha después de todo esto? Mira, la primera marcha tuvo un proceso muy azaroso, porque desde la primera salida de los gay en julio, y en las manifestaciones que habíamos hecho nosotros en varios lugares, ante delegaciones de policía o en la delegación Cuauhtémoc, se nos acercaron muchas vestidas, mucho travesti, ¿no? Muchos. Entonces, ellas formaban parte, digamos, del grueso de la base del FAR. Ellas y sus amigos, gente digamos, de las clases no precarias, ¿no? Precarizadas, eran realmente las que participaban en el FAR, aparte de toda esta élite de estudiantes, ¿no? De universidad, gente un poquito más educada tradicionalmente, ¿no? Entonces, el trabajo para consensuar cómo íbamos a salir fue muy difícil con Lambda. Muy difícil. Hubo unas resistencias tremendas porque no querían salir por dos cuestiones. Nosotros reivindicábamos el lenguaje de la denigración porque decimos, a mí puto no me va a herir. Soy puto y qué. Soy joto y qué. ¿Cuál es tu problema? O sea, lo enfrentábamos, lo asumíamos y le quitábamos el filo, ¿no? Que nos hería, que nos maltrataba, que nos deprimía. Entonces empezamos a usar nosotros el lenguaje de la denigración y no le gustó a mucha gente de Lambda porque eran todavía un poco más conservadores o más temerosos o no eran tan audaces. Esa es la primera. Y la segunda es que, ¿quiénes iban al frente? Siempre. Pues las que estaban al frente en la vida desde antes de nosotros, las travestis, las vestidas, ¿no? Las que se daban en la madre diario, ¿no? Las que no le tenían miedo a la opinión pública, no le tenían miedo a la policía, no le tenían miedo al machín, ¿no? Y a la agresión, o sea, las que se enfrentaban realmente a la represión. Y decíamos, bueno, de aquí somos, ¿no? Aquí vamos ¿qué pasó? ¿Sí? No, sigue. Sí, sí. Entonces fue muy, a tal grado que el día previo a la marcha, acordaron en Lambda que no iban a salir, que nada más iba a ser el meeting ahí en la explanada de los Leones y que no iban a salir, que no iban a marchar, porque era una provocación, ¿no? Y que, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos, y dijimos, nosotros íbamos a marchar. Y efectivamente llegamos, Lambda y Oikabete empezaron a poner sus mantas en los árboles, o sea, las amarraron a los árboles, y aquí Carlos Toimil se subió a un auto con un megáfono y convocó, vámonos a salir. No pudimos salir por Reforma porque había un meeting por Centroamérica enfrente de la Embajada Americana. Entonces la policía no nos dejó salir por Reforma para no encontrarnos con los compas de Nicaragua y de El Salvador y de Guatemala. Entonces nos fuimos por la calle de Lerma, ¿no? Paralela a Reforma, y terminamos en el parque, en un parquecito que no me acuerdo el nombre. Ahorita, Carlos Finley. Finley, en la plaza, que ahora hay un edificio ahí. Y ahí fue donde se hizo el meeting. Entonces fue una marcha muy corta, pero muy rica, riquísima, ¿no sabes? Fue de una enjundia y de un vigor impresionante. Y finalmente perdieron el miedo los compañeros de Lambda y salieron felices, ¿no? Todo mundo estaba feliz, todo mundo era de una felicidad enorme, porque era nuestra marcha, la de todos, de todas. Ya no estábamos apegados a ninguna otra, era la nuestra. Ya podíamos decir nuestras consignas, ya podíamos gritar lo que se nos diera nuestra gana, ya podíamos hacer desfiguro y medio. O sea, fue increíble la liberación de toda la tensión, el orgullo, la alegría que hubo en aquella marcha.
fue de veras impactante. Y marchamos junto a los granaderos, porque venía un camión de granaderos que estaban esperando a golpear a los de Nicaragua. Pasamos junto a ellos y luego se fueron todavía como media cuadra siguiéndonos para ver a las locas, ¿no? Y estaba el cotorreo, ya sabes, ¿no? Que se da entre los uniformados y el joterío. Entonces, pero fue muy interesante, muy bonita la marcha. Para mí es la marcha más emocionante que he tenido en mi vida, ¿no? Porque fue la primera, ¿no? Y Que sí de ahí, logramos el consenso, la unidad, y la demostración del orgullo. y que aparte de ahí salieron consignas que inclusive hoy suenan y que siguen siendo de protesta y de festejo, ¿no? Sí, así, ahí se inventaron las consignas. No hay libertad política si no hay libertad sexual, que ya la traíamos desde antes. Los tres grupos, socialismo sin sexismo, en mi cama mando yo, policía fuera de mi cama, estamos homosexuales y lesbianas, estamos en todas partes. Bueno, todas las consignas que se siguen repitiendo porque tienen todavía vigencia, le dicen cosas a la gente todavía. Oh, sí. Y es esto también. Se creó una marcha de protesta lúdica, Lúdica, sí. que creo que rompió con los esquemas de las marchas de aquel entonces en que casi había algunas y algunos compañeros que poco les faltaba por tener el libro rojo de Mao, ¿no? Ándale, Esta, al exactamente, sí. contrario, era una marcha donde sí había un sentido político, pero se jugaba con el vocabulario, se jugaba con los sonidos y Con también el se atuendo, ¿no? Si ustedes ven transgredía. las fotos de aquellos años, cómo la gente se vestía, eran increíbles, veras. Las comparan con, bueno, los disfraces extraordinarios y los vestuarios extraordinarios que se ven ahora, pero el origen es ese, ¿no? Salir, ponerte la primera falda, la peluca, era una manifestación de decir, aquí estoy, y así soy, ¿y qué? ¿No? Que eso era lo bonito. Y ahora que mencionas lo de Ike, estas marchas, el FAR, Lambda, Oikabet en su momento, también crearon células en otras ciudades, en otros espacios. Alejandro García me cuenta que este grito Ike del grupo FAR fue inspiración para su Para el nombre, grupo sí. Ike allá en Tijuana. Ajá, sí. De repente hubo un FAR en Oaxaca, eh, trabajando allá. De repente hubo una Lambda Guadalajara. De Sí, hecho, Nualart fue de Lambda, bueno, sí. parte para Guadalajara y crea las Patlatonalis. Ujú. Hay un grupo o una célula de Lambda allá en Colima, y eso quiere decir que si bien el orgullo se podría concentrar en la Ciudad de México, el orgullo se expandía y llegaba a otras ciudades que también tenían otras, otras formas y otras historias y otras organizaciones. Sí, fíjate que el FAR de Oaxaca surge un poquito por inspiración del FAR del Distrito Federal, pero surge por la redada del Salón San Luis, ¿no? En una redada pavorosa, en donde exhibieron a todo mundo en la picota pública, horrible, horrible, horrible. Y ahí ya tenían alguna noción del FAR, pero vinieron a la Ciudad de México y ahí los conocimos, a Gerardo Carmona, y a toda la gente que venía con él, y de Bartolo, sobre todo, y ellos decidieron que iban a formar un FAR en Oaxaca, pero era muy auténtico, eran sus demandas y surgía de la represión directa que habían sufrido las comunidades allá. Y en Aguascalientes, bueno, cuando Hugo Patiño se fue a Aguascalientes, él formó una célula en Aguascalientes, del FAR Aguascalientes, que terminó cuando él se regresó. Y la MEMA, bueno, en su ámbito de acción era en Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, ahí también el FAR operaba localmente. Ok, dicen que quieren hacer preguntas. Ya nada más habría que sintetizar un poco y hablar de estas
de cómo se dio el rompimiento o el desgaje tanto del FARC como del Lambda, y un documento muy importante, creo que es vigente, lastimosamente es vigente, Eutanasia al movimiento Lilo. Sí, mira, yo creo que viéndolo hacia atrás, creo que el desgaste que sufrimos los tres grupos por la enorme presión y la enorme responsabilidad que representaba dar la cara por las comunidades, ¿sí? Y además tener formaciones diferentes en cada una de las agrupaciones y visiones políticas diferentes, y no haber trabajado todos el cuerpo, empezó a generar disensos, disputas, rompimientos entre nosotros, ¿no? Y se llegó a un grado crítico, ¿no? De situación que lo sintetizamos en el de que tendríamos que hacer un análisis posterior. Yo creo que sería muy interesante hacer un análisis sobre los contenidos de Eutanasia del movimiento Lilo, pero ya, porque fue hecho como panfleto, como un panfleto en el sentido clásico de la palabra, ¿no? De repulsa por las situaciones que estábamos viviendo y que nos estaban lastimando profundamente a todos nosotros, ¿no? Nosotros ya habíamos pasado por una etapa, la de la disolución del FARC. Habíamos llegado a una etapa en que dijimos, ya no podemos más, así como FARC, tenemos que disolvernos y que floten los poderes y que se queden quienes puedan, ¿no? Cosa que no sucedió con los otros grupos, no hubo esa transición, sino que se siguió con la inercia inicial que se desgastó por todas las presiones internas y externas. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que empezar a pensar en una futura sesión con los contenidos de esto, cotejándolo con lo que pasa ahora, ¿no? Quizás sería interesante. Sería algo muy padre. Y bueno, me gustaría dar la palabra porque sé que hay muchas manitas ahí solicitándola. Voy a nombrar a quienes les doy la palabra, por favor. No historias de vida, son para hacer preguntas, por favor. Vamos a empezar con Naomi. Sí, listo. Adelante, Naomi, ya está activado tu micrófono. Vale, primero que nada, muchas gracias. Está siendo súper interesante todo lo que nos comparten. Y mi duda es si esas coaliciones o organizaciones, por ejemplo, del FAR, de Sexpol, ¿tenían algún tipo de cooperativa o se solventaban de alguna manera? Mira, creo que qué bonita pregunta, porque sí, eso lo sustentábamos de nuestros bolsillos. Nunca tuvimos recursos de ningún tipo, nunca fuimos cooperativa productiva, o sea, que produjera dinero. Lo que hacíamos eran unos bailecitos ahí que nos dejaban en la bancarrota más que traernos recursos, pero de nuestro dinero lo mantuvimos todo el tiempo, ¿no? Los tres grupos, ¿sí? Ok, De hecho, para muchas gracias. financiar revistas, por ejemplo, la de Lambda, había bonos que se vendían entre la gente que asistía o estaba en Lambda. Entonces, claro, podrían ser revistas un poco de autoconsumo, pero también eran revistas que salían por el esfuerzo colectivo de cada uno de los grupos. Sí. Vale, muchas gracias. A ti, gracias, Naomi. Gracias, Naomi. Manu Salazar. Sí, Salazar. Mi pregunta era, es que creo que perdí el año en el que fue la primera marcha y si podrían, no entendí nada más bien cómo, o sea, cómo se dio o sea, es que de una fecha de una marcha en julio, ¿no? Esa fue es el 78. El 78. En el 78, y esa fue una marcha dentro de una gran marcha de protesta de la izquierda y de los estudiantes. No fue exclusiva gay. La primera marcha así, exclusiva de nuestras comunidades, fue en el 79, en junio. Okay. Y fue en el 79, vale, gracias, eso era todo.
A ti, Mao. Ok. Gracias, Mao. Seguimos con Miguel Orozco. Miguel Sí, adelante, Orozco. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ah, ok. Una pregunta, más que estuvimos muy atentos aquí en esta reunión, pero hubo personas que se inscribieron y que tienen en su correo, y en el correo que nos enviaron venía otra contraseña diferente de sí, qué de la pena. de flyer. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se puede repetir la sesión o lo van a hacer por Facebook o qué? Para no ser excluyentes de la gente que sí inscribió, nos dieron una contraseña equivocada por correo electrónico y el flyer es otra. Y luego la contraseña es general para todo el mundo. O sea que teniendo nada más la otra y se comparte la contraseña, no hay un control de quién se registra y quién no. Entonces, eso es con el propósito de que se incluya a quienes se inscribieron con antelación, siguiendo los requisitos que se pedían. Esa es una observación y qué es lo que va a pasar con esto. Gracias. Bueno, nosotros somos ponentes, por así decirlo, pero creo que, bueno, yo creo que estaremos viendo con Indesol y con Museo Memoria y Tolerancia qué va a pasar. Esperemos que esto se haya grabado de tal manera que se pueda compartir en un momento dado con toda la gente, ¿no? Hasta aquí lo que nosotros podríamos resolver con este problema, que si lo detectamos, creo que, porque nosotros tampoco estábamos pudiendo entrar a la sesión, pero bueno, yo espero que esto se solucione para el próximo. Y ojalá y pueda repetirse como pide nuestro compañero, aunque sea en Facebook grabado, ¿verdad? Y las personas que quieran verlo lo pueden ver. Ok, Sería sí, una sugerencia que le haríamos a Sindesol. estaría muy bueno. José García. José García. Hola, buenas tardes. Pues nada más para agradecerles a Juan Jacobo y a ti, Miguel, por la exposición, estuvo muy completa, y también nada más sumarme a la postura del compañero Miguel, que si hacen favor de subir el contenido, ya sea a YouTube o a Facebook, para los compañeros que se registraron y que no pudieron ingresar. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias y compartimos contigo. José García, Miguel Orozco, Enrique Valdivia. Sí, bueno, ¿me escuchan? Perdón. Sí. Buenas tardes a todos. Sí. Está muy interesante, se ve muy bien el curso, está muy interesante. Yo quisiera preguntarle a los dos compañeros, ustedes, ¿qué se tenía pensado en aquel entonces? ¿Qué clase de sociedad querían crear o qué clase de sociedad querían ir para allá, en ese entonces? Sé que el movimiento es de mucho tiempo y en cada etapa, en cada momento se piensa de tal manera, hay que llevar a la sociedad hacia acá. ¿Qué reivindicaciones principales se querían? ¿Qué clase de sociedad querían ustedes crear y que se les oyera por todas partes? En el plano político, social. No sé si me explique con la pregunta. ¿Cómo no? Sí. Mira, por lo que toca al FAR, también Lambda y OICAB, todos teníamos declaraciones de principios. Y en esas declaraciones manifestábamos cuáles eran las cosas a las que aspirábamos: a la no discriminación, a la no represión, a una educación diferente, a medios más de comunicación respetuosos, etcétera. A respetar nuestra condición de ciudadanos mexicanos, mexicanas. Entonces, había estas demandas en nuestras plataformas, en nuestras manifestaciones de principios, pero en el contexto en el que estábamos, realmente en la primera fase del movimiento homosexual, que se llamaba así, fue un movimiento liberacionista. Queríamos liberarnos del peso. No pensábamos, no teníamos una visión concreta de la sociedad así a la que queríamos aspirar. Teníamos se puede construir a partir de los postulados que teníamos como principios, ¿sí? Pero lo que queríamos hacer, no nos chingaran, que dejaran de hacer las racias, que no siguieran manteniendo
la denigración en los medios de comunicación, que la educación no te expulsaran porque eras joto. Este tipo de cosas muy básicas, liberarnos del peso de la represión. Posteriormente, el movimiento toma otras cosas con una visión mucho más política, mucho más integrada en los ámbitos del poder, como está ahora, ¿no? Que es un cambio muy grande entre lo que hacíamos al principio como grupos liberacionistas, a lo que son ahora grupos que promueven políticas públicas, ¿no? Inserción en los espacios de poder, poder ser electo como diputada, diputado, senador, etcétera, ¿no? Entonces, esto es ahora, pero el origen fue esa lucha inicial, peleonera, rijosa, encabronada, en contra de la represión. Eso rompió la coraza y permitió el desarrollo de una nueva manera de hacer política de los homosexuales y las lesbianas y las transgénero. Gracias. En esta cuestión hay que ver que este movimiento nació en la izquierda y en ese sentido los movimientos de liberación eran sobre todo de izquierda y eran de una tendencia socialista. Y por eso había de repente apoyo por algunos movimientos que tan solo enunciaban liberación y nos daban este argumento aspiracional a liberarnos también. Por eso de repente el movimiento apoya a las revoluciones en Nicaragua y en Centroamérica. Hay que tomar en cuenta que muchas de estas revoluciones nunca se dieron por enterados y cuando se dieron por enterados nunca fueron copartícipes con las poblaciones homosexuales de su entorno. Y esto también provocó cierto malestar al interior. Sin embargo, el movimiento ante todo ha sido libertario con el cuerpo, libertario con las expresiones, las ideas y sobre todo la libertad creo que es el fundamento principal de nuestro movimiento y es lo que nos genera seguir luchando. Ahora que Juan Jacobo plantea que ha habido un giro, ese giro se fue dando hacia los 90s, se fue perdiendo la brújula del feminismo, se fue perdiendo, llegó el VIH-Sida, que eso lo va a tratar Luis Manuel Arellano, y fueron golpes que no pudo del todo responder el movimiento porque ya estaba muy desgastado y que tenían que ver por la emergencia primaria como hoy en día, que es la salud. Por eso se empezó a ver y tal vez a transitar a los ámbitos más de diálogo con los poderes para poder paliar primero la emergencia sanitaria, que era el VIH-Sida, y bueno, eso ha desembocado en lo que ahora conocemos que son posturas distintas de grupos, pero que tenemos los mismos objetivos. El libertario. Algunos la libertad de empresa, algunos la libertad de vivir, pero libertad al fin y al cabo. Siguiente pregunta para Mestli del Valle. Hola, bueno, primero les quería agradecer porque yo creo hemos sabido sobre movimientos sociales en la historia de México y yo creo que es de los que menos se sabe. Entonces, también por el pequeño estigma o pequeño gran estigma que aún sigue habiendo en la sociedad, pero sin embargo es justamente eso, ¿no? La búsqueda de derechos y no solamente por ser homosexuales, sino por ser ciudadanos. Entonces, lo que sí tengo algunas dudas en la exposición, es una observación, a lo mejor, bueno, yo veo que a lo mejor podría ser un poco más, no sé si decirlo teórico, como, es que, bueno, por ejemplo, hay términos como que no se profundizan o que es como si todos los conociéramos, entonces ser un poco más enfáticos o explicativos respecto al tema, porque, bueno, yo personalmente soy alguien que desconozco sobre
sobre el tema, entonces sí, un poco, pero fuera de eso me parece muy interesante, digo, uno de los exponentes lo vivió y pues no hay nada mejor que una experiencia compartida, algo vivencial, entonces nada más eso, gracias. Bueno, A ti, gracias. a ti gracias. Yo solicitaría que nos manden esos términos que no entendieron y yo me ocuparé de mandarles un poquito de información sobre estos términos para que tampoco se queden con las ganas de saber de qué hablamos, porque a veces sucede, a veces sucede. Y te agradezco. Nos desmecatamos. Sí, nos elevamos como, Sí. como espuma. Gabriela Aguilera. Gabriela. Sí, ¿estás ahí, Gabriela? Gabriela Aguilera, manifiéstate. Ya tiene activo su micrófono, solamente falta que haga su participación. Gabriela, adelante. ¿Sí se me escucha? Sí. Muchas gracias. Primero que nada, igual me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones. Y quisiera preguntar dos cosas. Sería saber en qué momento también se le da la visibilidad a los bisexuales, a los y a las bisexuales, y también saber quiénes fueron pues, los principales opositores del movimiento. Muchas gracias. Bueno, bisexuales hubo presencia siempre dentro del movimiento. Tuvimos hombres y mujeres bisexuales, pero empezaron a trabajar su visibilidad como identidad a partir de finales de los 80s, principios de los 90s, y Catiani fue uno de los primeros grupos que fue abiertamente bisexual. Tremú, que era un colectivo de chicas, fueron de los primeros grupos bisexuales hasta los 90s, y esto tiene que ver con cómo se va conformando las identidades bisexuales, y es curioso que primero se reconociera la identidad bisexual al interior del colectivo, y todavía pasó todavía hasta principios de este siglo que las identidades trans se identificaron como distintas a la gay y a la homosexual. Yo me quedaría hasta aquí para darle la palabra a Juan Jacobo. Yo creo que como lo dices, está más que bien explicado. Sí. ¿Y quiénes estaban en contra nuestra? Bueno, la iglesia, las iglesias, desde luego, fueron las primeras. Las organizaciones de padres de familias eran otras. El PAN. El Sí, PAN. El PAN, el Partido Acción Nacional, el Partido Demócrata Mexicano también, con los Madero por ahí. Uh-huh. Desde luego, algunas empresas como Bimbo, como FEMSA. Como FEMSA, Marinela, los Sánchez Navarro por ahí. Hubo familias y gente de poder que trataron de acabar con la mayoría, inclusive, y no nada más en la Ciudad de México, en Chiapas, desde el propio gobernador que estuvo coludido con el asesinato de 14 travestis, por ejemplo, ¿no? Patrocinio Garrido, que se le ha condecorado. Pero sí, siguen siendo grupos que hoy en día no bajan la guardia. Ahora hacen ecosig, ahora persiguen y matan a nuestras hermanas trans, ahora hacen terapias de conversión y violentan a nuestras hermanas lesbianas. Y bueno, tiene que ver mucho con la ultraderecha, llámese católica, cristiana, musulmana, ultraderechas. Juan Jacobo. No, ya está bien. Okay. Para dar tiempo a otra pregunta. A ver, otra pregunta. Jonathan Navarrete. Jonathan, te invocamos. Aquí desde
desde estos caldos. Jonathan. Estoy esperando que me activen el audio. Ok. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Muchas gracias. Tengo dos preguntas. Una es, ¿qué nos hace falta trabajar en política homosexual actualmente? Y la otra, ¿a qué nos enfrentamos en la próxima marcha virtual? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer eco todavía desde nuestras casas? Juan Jacobo, la primera... La primera es, ¿cómo? ¿Qué es lo que hace falta trabajar? Trabajar como... Mira, una de las cosas que nos dimos cuenta nosotros cuando termina el movimiento y entra el VIH-Sida es que se termina con toda una generación y con la posibilidad de que muchos militantes, cuadros medios, puedan traspasar los aprendizajes, la experiencia a otros. O sea, se murió una enorme cantidad de personas que pudieron haber sido las correas de transmisión de lo que estábamos haciendo. Actualmente creo que la mayor parte de las iniciativas de estudio, digamos, de Sexpol, están en algunos de los partidos, en algunas de las secretarías de la diversidad sexual de algunos partidos políticos. Y hay pocos grupos, yo conozco muy pocos, no traigo a la memoria ninguno, de homosexuales que no, o lesbianas, o gays, o trans, que no estén vinculados a un partido político y que estén haciendo esta labor de reflexión sexopolítica. Los hay de manera individual muchos, hay muchos, digamos, personas con influencia, no necesariamente influencers, pero personas con influencia, con conocimiento, con ganas de entablar discusiones, de abrir espacios para la discusión, pero no existe, digamos, algo como en Puebla, que hay una iniciativa extraordinaria que se llamó La Escuelita, y ahora es la Escuela de Derechos Humanos y Diversidad Sexual. Entonces, es la formación de cuadros se necesita. Las organizaciones consolidadas, las que son grupos consolidados, tendrían esa obligación de hacer estos espacios para discutir, para abordar los temas de la sexopolítica bajo la luz de este siglo y de estos años, no del anterior. Tomando, por supuesto, las lecciones que se aprendieron, pero sí se necesitaría que hubiera estos espacios de reflexión más articulados, más sistemáticos, más estructurados. Entonces, probablemente pueda haber algunas organizaciones que lo estén haciendo, pues habría que visibilizarlas, ¿no? Yo estoy seguro que hay gente que lo está haciendo. Y en función de la marcha, esta virtual, bueno, la virtualidad nunca tendrá el sabor de lo presencial. Yo lo que invitaría, por eso también es este curso, es llevar a la protesta a otros niveles. No dejarnos vencer por lo que es la creencia de que todo se ha ganado. El movimiento actualmente es un movimiento con muchas transversalidades e interseccionalidades. ¿Eso qué quiere decir? Que habemos muchos homosexuales, muchos gays, mucha gente de la diversidad sexual, que no nada más tenemos elementos de discriminación por nuestra orientación sexual. A veces se nos discrimina al interior por ser indígenas, por ser discapacitados o vivir con alguna discapacidad. También se nos discrimina por tener trabajo sexual, por ser VIH positivos, por muchas otras cosas más que también siguen siendo demanda de reflexión tanto al interior como al exterior. Y como hemos visto, nuestras libertades hoy en día están amenazadas por un virus que restringe nuestra libertad de tránsito, por un virus que está haciendo ver que el derecho a la salud no es para todos, por un virus que está haciendo ver que también existen quienes tienen un poco de dinero y los que no tienen nada. Y por ende, también la clase social y la cuestión de salarios y la cuestión de trabajo
son derechos que siguen vigentes y transversales con las problemáticas de diversidad sexual. ¿Qué propongo? Bueno, propongo que encontremos la manera de que en esta marcha virtual que se va a hacer en todo el mundo, insertemos estos contenidos. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que nos está lastimando? ¿Cuáles son las desigualdades que hay al interior y al exterior? Porque, conste, no podemos crecer como movimiento si no hacemos una reflexión de lo que nos está lastimando al interior. Y para ello necesitamos que hacer del orgullo un orgullo crítico. Evitar jugar al paseo, a la comercialización excesiva, donde hay muchos comercios con la bandera arcoíris, pero que no tienen políticas laborales de inclusión, pero que tampoco son responsables sociales sobre la diversidad sexual, o que utilizan la diversidad sexual para hacer un lavado de conciencia y de manos. Ojo, tenemos que superar todas estas visiones de que el dinero rosa lo compra todo, porque lo que no ha comprado ha sido nuestro orgullo, nuestra dignidad y nuestra libertad. Muchísimas gracias. Ok, pues, Bueno, Eugenia. muchas gracias. Me deja sin aliento con ese discurso. Gracias por la profundidad. Un lujo tenerte, Juan Jacobo, escuchar. Eres un sobreviviente de estos movimientos, desde su surgimiento y a todas las etapas que has vivido y que sigues viviendo. De verdad, muchísimas gracias, Juan Jacobo. Alonso, millones de gracias. A todas las personas asistentes, antes que nada, una gran disculpa. Fue un error que se haya enviado el ID de la sesión con un error. Vamos a hablar con el centro educativo para ver si nos hace favor de darnos esta sesión para poderla subir en el canal de YouTube de Indesol. Les daremos la respuesta en la sesión que entra y bueno, nuevamente una disculpa. Por favor, no dejen de acompañarnos para la próxima. Vamos a ver el movimiento lésbico de la persecución a la autonomía con la doctora Adriana Fuentes Ponce, que es doctora en Historia y Etnohistoria por la ENA, y bueno, que tiene una gran trayectoria y tiene mucho que decirnos. Pues sin más, millones de gracias a todas y a todos, y a nombre de Indesol, del Centro Educativo Trooper, nos vemos el sábado que entra. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron atentas a este desmecatado discurso. A nombre de Archivos y Memorias Diversas, agradezco la invitación. Eugenia, agradezco que nos hayas dado el sí. Juan Jacobo. Por favor. Y bueno, pues este es una aventura de la cual todos somos cómplices y los invitamos a seguir con nosotros en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao a todos. Bye. Bye, gracias, man. Bye. Gracias.